Lo recibimos, por favor, con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Hello. Buenas tardes. Hello, everyone. I believe I will introduce the panel and then invite the panelists up. Thank you very much to Arpel for the invitation to moderate this distinguished panel. My name is Roberto Ferreira da Cunha. I am the founder and director of Enclim, a new independent research and consulting company based in Rio de Janeiro, Brazil. Also PhD economist and long-standing career observer of the natural gas sector in Latin America. Today our panel is about the natural gas in the energy transition of our region, with emphasis on decarbonization, development, security and integration, which translates into the role of gas in the transition, opportunities and challenges. With this, I would like to invite to the stage first our panelists, Mr. Carlos Cortez Simon, who is the regional coordinator of the International Gas Union for Latin America, Mr. Miguel Maal, general manager for Promigas in Peru and Colombia, Ms. Luz Stella, you may join the stage as we speak, Ms. Luz Stella Murgas Maya, president of Naturgas, the Colombian Natural Gas Association, Ms. Sylvie Dapot, executive director for the Brazilian Petroleum Institute, IBP, in Brazil, Mr. Ricardo Ferreiro, president for Gas and Power Business Development from Tecpetrol, Mr. Pablo Arias, commercial manager for Transportadora de Gas Natural del Norte, TGN, in Argentina. You are welcome to join the stage. Puede sentarse. Sí, bueno. ¿Cómo estás? Todo bien, voy a pasar por aquí. So thank you everyone for joining. I would like to set the framework for the panel today around the role of gas in the energy transition of Latin America. As we know, even in very stringent scenarios of energy transition, natural gas demand, and it's very important for to get the energy transition completed. As we have heard this morning from Rystad Energy, new supplies are needed in case we are to maintain even in very stringent scenarios. Also, for the overall stability and sustainability security of the energy transition effort, such as the ability to phase out coal-fired plants, to back up intermittent wind and solar power generation capacity, or to replace oil-derived fuels, natural gas will also be critical in the energy transition. And this is very important in the context of developing regions such as Latin America, that still has valuable resources to be developed, and consumption standards are not yet the same as of the developed world. With this, we do have several opportunities in the region to discuss with this distinguished panelists, ranging from upstream, new pipelines, LNG terminals, small-scale LNG, gas-fired power plants, and even blue hydrogen. And important challenges to hear from them as well, how they plan to go about them, such as the current high-price context internationally following the conflict in Ukraine, the need to expand and improve regulatory frameworks in the region, the initiatives to ensure security for international investors in these new opportunities, and the need to control Scope 1 and 2 emissions, particularly methane. So with this, as I have already introduced the panel, I'm going to pass the speaking word for each one of them, who may speak in Spanish. I'm just speaking in English for being from Brazil and not wanting to pollute your ears with my not so elegant Spanish.
But I will invite first Carlos to speak from his perspective as regional coordinator of IGU to give a landscape on Latin America. I will then move to Miguel on the other side to let us know about his perspectives from Peru and Colombia from Promigas. Then we will move to Luz to hear from her about the context in Colombia, in Naturgas, followed by Sylvie in Brazil, and then back to Argentina with Ricardo and Pablo. Ricardo from the perspective of a producer, and Pablo as a pipeline transportator. And then we will close back with Carlos, as he's also the executive chairman for the Natural Gas Association in Chile. So he's also able to give us context on Chile to complete the mosaic of Latin American countries. So with that, Carlos, you are welcome to begin with your initial remarks, and we will move into a Q&A session after everyone is done with their openings. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a los organizadores de ARPEL por esta excelente conferencia, y muchas gracias a ustedes por estar hasta estas altas horas de la tarde aquí después de una larga jornada escuchando sobre las novedades de la industria del gas natural en Latinoamérica. Como les decía Roberto, tengo el honor de representar a la International Gas Union hoy día como coordinador regional para Latinoamérica, y en esa condición me gustaría destacar algunas características que muchas veces pasan o se nos olvidan cuando miramos nuestros mercados locales. Y es que, por más que nos pese, Latinoamérica no tiene un mercado del gas integrado, como se conoce en otras latitudes del mundo. Lo que sí hay son pequeñas y aisladas interconexiones eléctricas o gasíferas entre Chile y Argentina, entre Argentina y Brasil, Bolivia y Argentina. También hay algunas en Centroamérica, pero no es la tendencia, y además, estas interconexiones tampoco operan de manera permanente, sino que son más bien mecanismos que alivian situaciones de emergencia o operan bajo una lógica estacional. Así que no hay un mercado del gas propiamente tal. En segundo lugar, me gustaría destacar que la región, después de África, es una de las regiones con mayor pobreza en términos energéticos. Y en ese sentido, una mayor utilización del gas natural para agua caliente sanitaria o para cocinar podría contribuir a reducir las inequidades y las faltas de acceso a una fuente energética de calidad. Nosotros en Chile tenemos un problema que nos aqueja de manera bastante crítica, como es el alto uso de la leña para consumo, para calefacción residencial, lo que tiene un correlato en altos índices de contaminación ambiental con las consecuencias en salud que ustedes conocen, pero no es un caso aislado. Lo mismo pasa en Colombia, lo mismo pasa en Perú y en todos nuestros países que lamentablemente se caracterizan por tener importantes sectores todavía de pobreza extrema. El gas natural tiene una baja penetración a nivel residencial en la región, con las excepciones de Colombia, que tiene del orden del 67% de penetración a nivel residencial, Argentina un 64%, pero ellos son la excepción. Luego le sigue Perú con un 14%, luego Chile, y los restantes países están bajo el 10%, lo que da cuenta, por una parte, de una baja penetración del gas, pero por otra, de una oportunidad de crecimiento que todavía existen en la mayoría de los países de Latinoamérica, especialmente, como se habló hoy día en la mañana, acá en Perú, donde están haciendo importantes esfuerzos por aumentar la penetración del gas en la matriz energética domiciliaria. En lo que tiene que ver con las reservas de gas, la región tiene abundantes recursos, sobre todo en Argentina, pero también en Colombia, también en Perú, en Trinidad y Tobago. Sin embargo, empiezan a aparecer fuertes oposiciones desde grupos medioambientalistas
a la producción de estas reservas, sobre todo en países como Colombia y también acá en Perú, donde hay una fuerte oposición al desarrollo de inversiones asociadas a la producción y al transporte de gas. Entonces también ahí tenemos una amenaza. Bueno, el gas natural licuado ha ganado una importancia relativa en la región, no solamente en términos de exportación desde Perú y Trinidad y Tobago, sino que también de importación en Argentina, en Chile, en Colombia también, y en países de Centroamérica. No olvidemos que en Centroamérica hay terminales de regasificación en República Dominicana, en Panamá, en Jamaica, en El Salvador y en Puerto Rico. Entonces hay un mercado de GNL que ya existe y que tiene posibilidades de dinamizarse mucho más en los próximos años, en la medida además que el small LNG avance en zonas que son que se ajustan mucho a las características de esta oferta de menor escala, como son todos los países de Centroamérica y el Caribe. Y finalmente, mencionar que nuestra industria tiene un desafío para ser más sustentable todavía y para mostrarle y para visibilizar ante la opinión pública los esfuerzos que estamos haciendo por avanzar hacia una mayor sostenibilidad. El calentamiento global es una realidad. Nosotros tenemos un pasivo en el upstream asociado a las emisiones de metano. Las empresas de gas de la región están haciendo importantes esfuerzos, lo que es una característica común de la industria a nivel global para minimizar sus emisiones de metano. Pues bien, esos esfuerzos hay que hacerlos públicos, sobre todo en los tiempos que corren. Y por otro lado tenemos un desafío en hacer más verde el producto que entregamos. Y para eso necesitamos también avanzar en mayores mezclas de gas natural tradicional con gases verdes, gases renovables, con hidrógeno verde. Hay proyectos exitosos en esta línea en distintos países. En Chile ya hay un proyecto de blending de gas natural, un proyecto piloto en una ciudad del norte de Chile que tiene un mercado de 2.000 hogares, pero es el primer proyecto en Latinoamérica que ya está operando con blending. Y creo que también ese es un desafío en el downstream, cómo inyectamos y hacemos más verde el producto que estamos entregando para de esa manera dar una señal que la industria está comprometida con la transición energética y con las metas de carbono neutralidad que los distintos países de la región se han autoimpuesto. Eso por ahora, Roberto. Gracias, Carlos. Miguel, por favor. Gracias. ¿Me escuchan? Gracias, Roberto. Y bueno, muchas gracias por invitarme a participar en este panel y un cordial saludo para los panelistas. Quizás antes de empezar me gustaría que me aclararan si vamos a tener algún espacio adicional después para hablar de desafíos o qué. En el caso nuestro, yo soy el gerente general de Promigas Perú. Promigas es una compañía de gas natural colombiana de mucha experiencia, son más de 45 años en el negocio de transporte y distribución de gas natural, principalmente en Colombia y en Perú. Voy a compartir con ustedes de pronto algunas cifras que Luz Estela de pronto también las complemente con más precisión que yo. Cuando estaba leyendo la temática de cómo vemos el rol del gas natural en la transición energética en América Latina en el año 2050, me parece importante que primero recordemos que el gas natural viene teniendo un rol muy importante en la transición energética desde hace muchos años, porque a veces se nos olvida con todas estas tendencias nuevas que hay de energías renovables que han jugado un papel muy importante, no dejan de ser fuentes de energía intermitentes que cumplen con un propósito muy importante, pero de complementar esta oferta de energía que aún el gas natural proporciona de manera firme. Entonces es importante no perder de vista eso y recordar el rol que ha tenido el gas natural
durante los últimos 50 años y el que definitivamente debería seguir teniendo hasta el año 2050 como un combustible limpio que ayuda mucho a llevar una transición energética limpia. Incluso el gas natural per se, en su uso directo, por llamarlo así, también ha venido transitando en estos últimos años generando muchas eficiencias. Yo recuerdo cuando teníamos los primeros consumos, por ejemplo, en el sector residencial, donde en estos países nuestros como Colombia y Perú, se utiliza principalmente para la cocción y algo de calentamiento de agua, donde teníamos 25 o 30 metros cúbicos, recuerdo, al mes. Y no solo por un tema de hábitos, ya nos encontramos a veces entre países, varía un poco, pero entre 8 y 12 metros cúbicos, lo que demuestra que incluso el sector se ha preocupado y ha tenido un alto compromiso por mejorar la tecnología en su uso. Y ahí vemos que sumado a, por supuesto, un cambio de hábitos y algunos temas culturales, la propia industria del gas natural ha trabajado siempre en ser mucho más limpio y tecnológicamente mucho más eficiente. En Colombia tenemos un poco más de 10 millones de residencias ya con gas natural, poco más de medio millón de vehículos también transitando. En Perú recién estamos en 1,5 millones de clientes residenciales. Teníamos 600,000 en el año 2017 y estamos ya en 1,5 millones. Ha sido un avance importante, pero nos hace falta mucho por hacer todavía. Entonces, mi mensaje inicial sería: el gas natural, recordemos que es un combustible limpio, muy eficiente, que ha sido parte de la transición energética y que debe continuar siéndolo hasta el año 2050 por lo menos. Gracias, Miguel. Luz, por favor. Mil gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Carlos Garibaldi, a Pablo y a todo su equipo de Arpel por esta invitación. Un saludo especial a ti, Roberto, y por supuesto a los copanelistas. Yo quisiera comenzar recordando que todo acerca de la energía tiene que ver con las personas. Entonces, cuando hablamos de transición energética, tenemos que hablar de una transición energética pensada en la gente. Y eso lo que quiere decir es que la transición energética debe ser justa y ordenada. ¿Qué quiere decir justa? Justa para el bolsillo de la gente. Las condiciones de América Latina no son las mismas condiciones de países más desarrollados, ni tenemos las mismas necesidades ni los mismos desafíos. Y cuando me refiero a una transición energética ordenada, es que tiene que ser ordenada en el aprovechamiento de todos los recursos energéticos que tenemos disponibles. Ahora, en ese contexto, ¿cuál es el rol del gas natural? El gas natural es el energético de lejos más consistente con el propósito de acelerar la transición energética, pero también de satisfacer las demandas sociales que aclaman nuestros pueblos y nuestra región. El gas natural, por supuesto, es económico, más económico que la electricidad, más económico que otros energéticos, pero además lo tenemos disponible y además tiene atributos ambientales que lo hacen ese energético clave para el proceso de descarbonización de la economía. Yo quisiera un poco contarles cómo estamos en Colombia, porque aquí hemos visto cómo están las inversiones en exploración, hablamos algo de refinación, pero hablemos de datos del sector en Colombia para que ustedes puedan tener un contexto general de la región. La industria del gas natural en Colombia representa el 1% del Producto Interno Bruto. Nosotros generamos alrededor de más de 100,000 empleos directos, ahorita que estaban hablando de temas de talento humano, representamos en regalías alrededor de $1 billón anuales promedios. Nuestra producción es de 1.088 millones de pies cúbicos. Tenemos unas reservas probadas, probables y posibles que nos brindan una autosuficiencia por 11.4 años, equivalentes a 4.5 terapiés cúbicos de reservas ya descubiertas en esas categorías. Y tenemos un potencial de reserva tanto en áreas continentales como en áreas offshore que nos permiten tener un estimado de recursos que se pueden convertir en potenciales reservas de hasta 60 terapiés cúbicos de gas natural. Eso es decir, pasar de una autosuficiencia de 11.4 años a 100 años de autosuficiencia en gas natural.
el 100% del gas natural que consumimos, los hogares, las industrias, los comercios y casi todas las plantas térmicas en Colombia, es 100% gas natural producido en el país. Nosotros no exportamos gas natural y hacemos una importación de alrededor del 2% de la demanda total, para que ustedes tengan una equivalencia, que solo sirve de respaldo para la generación eléctrica de 3 plantas que están ubicadas en la costa atlántica del país, cuando haya fenómenos del Niño o algún tipo de contingencia que bien se hayan bajado los embalses o algún tipo de contingencias por daños operativos o demás. Pero en principio, inclusive las plantas térmicas consumen gas local. Si eso no es suficiente en esos escenarios, entonces se regasifica el gas natural licuado que está almacenado en una planta de regasificación, una FSUR que está en el Mar Caribe, y se regasifica solo para brindar respaldo a la generación eléctrica. En términos de transporte tenemos 7.750 kilómetros de gasoductos, son principalmente 2 sistemas, uno en la costa atlántica y otro en el interior del país que va hasta el sur. Estos 2 sistemas se construyeron alrededor de grandes descubrimientos de gas. Por eso que continuar la exploración y producción es fundamental en nuestros países, sobre todo en Colombia, porque gracias a descubrimientos que se hicieron hace 45 años en el Mar Caribe y hace 38 años en el interior del país, se construyeron estos sistemas que hoy nos permite, ojo, llevarle gas natural a 36 millones de colombianos en sus hogares. Para que tengan una idea, nosotros somos 50 millones de colombianos, 36 millones hoy en sus casas usan gas natural. La penetración de la que hablaba Carlos, que yo creo que es un ejemplo a nivel latinoamericano y también inclusive a nivel mundial. Estados Unidos tiene un nivel de penetración solo del 48%, como para complementar los datos que también nos compartía Carlos. En los últimos 20 años hemos pasado de tener 1.9 millones de usuarios a 10.7 millones de usuarios. Y vuelvo y señalo, gracias a grandes descubrimientos de gas natural, pudimos o logramos hacer esa masificación del servicio en Colombia. En materia de transición, la industria del gas está comprometida totalmente con la carbono neutralidad. Suscribimos un acuerdo en la COP26, en el marco de la COP con el gobierno colombiano, en el que establecimos acciones tangibles para poder migrar de manera rápida a esa transición. Unas acciones para mencionarles. Por supuesto, reducción de emisiones fugitivas de metano básico, hay que establecer una línea base, estamos en ese proceso de toda la cadena de valor y luego establecer unas metas que sean cumplibles. Lo segundo es, por supuesto, también reducción de quema en TEAs, principalmente refinerías y en los campos de producción, siembra de árboles y algo muy importante que probablemente Miguel puede sentirse orgulloso, y es que hemos desarrollado proyectos de hidrógeno. Los 2 proyectos pilotos de producción de hidrógeno en Colombia a partir de energía solar, es decir, hidrógeno verde, son implementados por 2 compañías de Naturgas, una es Ecopetrol y otra es Promigas, que es la compañía que representa Miguel. Entonces, proyectos de hidrógeno, por supuesto, economía circular, y le estamos apostando a la producción de biogás y de biometano, y en estos proyectos queremos involucrar inclusive a las comunidades de regiones apartadas o de regiones que están ubicados en zonas rurales, que hoy no tienen acceso al gas natural, para que donde haya potencial de biomasa puedan participar del desarrollo de los proyectos y beneficiarse ellos de ese gas renovable. Entonces, tenemos una gran apuesta por la carbono neutralidad, con el ánimo de que Colombia cumpla sus compromisos al 2030 y al 2050. Gracias, Luz. Sylvie, por favor. Gracias, Roberto. Voy a comenzar agradeciendo la invitación de Arpel para estar aquí y pidiendo disculpa anticipada por mi portuñol, que creo que es mejor que el inglés esta hora, pero disculpas a las intérpretes que va a tener que acostumbrarse a ese. Bueno, yo represento los productores brasileños en el IBP, Instituto Brasileño del Petróleo, y como ustedes ya saben, Brasil es un país con muchas reservas de petróleo y gas,
Y tenemos un reto muy grande de hacer esa transición energética justa de la que hablaba Lustela, porque también tenemos una población muy grande, una parte de ella no recibe todavía los servicios energéticos al cual nosotros somos acostumbrados. Es una cosa muy importante, creo que hay que decirle que los caminos de la transición energética no son iguales para todos los países. Hay muchos caminos de transición energética. Hay muchas opciones de descarbonización, ir para los renovables, los biocombustibles, el hidrógeno verde o de varios otros colores, el CCUS, el uso, la separación del carbono y inyección. Reforestación es una manera también, compensación, nucleares modulares, en fin, hay unas opciones. Y entre todas ellas hay una enorme incerteza sobre cuáles serán las trayectorias tecnológicas que van a ser vencedoras en el futuro. Y eso obviamente va a depender de factores tecnológicos, de desarrollo tecnológico, de factores de costo y de licencia social también, aceptación. En un primer momento, todas estas opciones pueden convivir y competir y después, y eso irá a definir cuál será la trayectoria en cada país. Y desde el punto de vista de Brasil ahora, somos un país con un contexto muy favorable a la transición. En particular, dos cosas. Tenemos una matriz energética hoy que los países desarrollados quieren tener en 2040 o 2050. Hoy tenemos una matriz con la mitad ya es renovable, sea porque tenemos hidroelectricidad, uso de biomasa y otras renovables, entre las cuales el solar y el eólico están creciendo. Entonces, en 2021, 48% de nuestra matriz ya es totalmente descarbonizada. Mucho más si hablamos de la matriz de producción de energía eléctrica. Y la segunda cosa es que tenemos también un sector de producción de petróleo y gas que tiene una intensidad de carbono bastante baja y abajo de la media mundial. Y en particular en el presal tenemos ya desarrollos de campo con una de las más bajas, de los más bajos contenido de carbono por barril de óleo equivalente. Eso es una muy buena nueva para nosotros porque tenemos todavía muchos recursos a desenvolver que obviamente van a beneficiar la población en royalties y en crecimiento económico creemos que en el futuro, no solamente cuando disminuya gradativamente la demanda de productos petrolíferos, va a haber una cola de productores que deberán ser los productores más eficientes en términos económicos, obviamente, pero en términos también de eficiencia en producción de carbono. Entonces, los productores en Brasil están muy atentos a descarbonización de la industria, en particular, foco en los proyectos que son más eficientes do ponto de vista económico y ambiental de contenido de CO2. Pero tenemos también ya una industria de renovables muy grande. En particular, en este momento estamos mirando a los renovables offshore que combinan la producción de energía eléctrica limpia, pero usando infraestructura que ya existe en el offshore. La producción de hidrógeno también es una realidad en Brasil. Y finalmente los biocombustibles
que, bueno, comenzando con el etanol, que ya es un viejito, ya es una tecnología madura, pero ahora con el biogás y el biometano tiene una perspectiva muy grande. Se lo llama el biometano se lo llama de presal caipira, el presal del interior. Hay un grande potencial de biogás. Esto hace con que tenemos una buena perspectiva de producción. Para la demanda es un poco más difícil entender cómo un país como Brasil puede desarrollar una grande demanda de gas. Nosotros no tuvimos un programa de masificación como en Colombia. El gas queda, la infraestructura de gas de gasoducto está más en la costa de Brasil, donde también hay la población y donde hay toda la industria, la mayor parte del PIB de Brasil. Y cuando se habla aquí que no estamos conectados con los otros países, también en Brasil no se conecta el gas con todas las regiones del país. Y en este momento no es claro si esto nunca va a acontecer, como ocurrió, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos. Es posible que el gas no sea en Brasil la energía de todos los hogares. Pero creemos que sí hay un lugar para crecimiento del gas en sustitución, por ejemplo, del diésel en aplicaciones en industrias o también en camiones y en transporte marítimo, por ejemplo, y continuando a usar el gas en el sector eléctrico, donde puedes balancear las energías intermitentes renovables. Creo que voy a parar aquí para después hablar de los retos en otro momento. Gracias, Silvi. Pasamos a la Argentina entonces con Ricardo, después Pablo, por favor. Muchas gracias, Roberto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Arpel por la oportunidad de poder compartir algunas noticias, no sé si novedades para todos, pero que traemos de Argentina. Primero me gustaría comentar lo que para mí personalmente creo que hoy son unas cuasi definiciones, y es que la transición energética va a ocurrir de todas maneras y a un ritmo muy interesante, probablemente un ritmo un poco distinto que el que se pensaba hace un año atrás cuando se tenía la meta del net zero para el 2050, que sigue siendo un objetivo, pero que la realidad ha mostrado, digamos, las dificultades de poder avanzar a esa velocidad imaginada. Segundo, que el gas natural está llamado a ser el combustible de la transición, coincido con Miguel que lo viene siendo desde hace un tiempo, es el combustible fósil más limpio, es el combustible flexible, complemento ideal como backup de las energías renovables, y es en este contexto, hoy creo o ayer hablaban de lo que estructuralmente se ha convertido en el nuevo dilema de la seguridad energética, un combustible que también respalda muy bien la seguridad energética para, digamos, correrse de los problemas geopolíticos que traen los gasoductos a través de la practicidad del gas natural licuado. Europa ha demostrado cómo rápidamente está pudiendo construir plantas de regasificación para poder sortear la problemática. Entonces, me parece que ese contexto ya le augura al gas una posición preponderante para este tema. Dicho esto, me gustaría poder compartir lo que hoy está ocurriendo en Argentina. Argentina saben que tienen sus problemas macroeconómicos con los que venimos lidiando y tratando de llevar adelante, pero precisamente en ese contexto, por lo intensivo que es en energía, en el consumo de gas, si tenemos presente que en el mundo el 21% de la matriz energética primaria es gas, Argentina el 53-54% de la matriz energética primaria es gas, en el mundo el 29% de la energía primaria es carbón, Argentina menos del 1%,
y creo que en valores de consumo de petróleo estamos parecidos, el mundo 34%, Argentina 33%. Lo tomamos como una oportunidad, digamos, no solo de seguir creciendo el poco que ya nos queda a nivel de mercado local en Argentina, y por eso ahora les voy a hablar muy rápidamente de integración regional y de integración global como una salida de Vaca Muerta al mundo, pero es también una oportunidad de ayudar con la descarbonización mundial a través de el gas licuado de petróleo que puede llevar a este reemplazo de la matriz de carbón, digamos, todavía importante en el mundo. Vaca Muerta, habrán escuchado cifras, hoy más temprano Horacio Marín de Tecpetrol, que es la empresa que representamos, le habrás comentado de los 308 TCF que dice el EIA que tiene Vaca Muerta, o de un número mucho más conservador que podríamos hacer si queremos recortar fronteras, límites de madurez, etcétera, etcétera, y hablemos de 150 TCFs. Argentina consume hoy, siendo un país muy gasificado, 2 TCF por año, con lo cual, digamos, hay disponibilidad de gas abundante para encarar no solo la exportación regional, sino los proyectos de gas licuado. Tengamos presente, para sacar cuentas rápidas, que 1 millón de toneladas de gas natural licuado durante 20 años representan un TCF de reservas. 1 millón de toneladas durante 20 años, un TCF. Argentina tiene 300, 150, 200, elijan ustedes el número. Hay una oportunidad muy importante que en este contexto que les describí antes, creo que si logramos resolver, y en eso estamos trabajando muy activamente, habrán podido leer en prensa los que siguen el tema, hay una suerte ya de preacuerdo bipartidario dentro de la problemática argentina, pero este es un punto de consenso de tratar de conseguir una ley marco importante que le dé blindaje a los proyectos de desarrollo del gas, entre ellos las plantas de licuefacción de gas y todo lo que sea la industrialización del gas. Si logramos esto, creo que vamos a tener muy pronto gas de Argentina para el mundo. Hay Vaca Muerta, también lo comentaron en la mañana, es muy competitiva. Hemos logrado tal vez la parte buena de lo malo de haber pasado tanto tiempo apretado en una condición macroeconómica que se permitió optimizar significativamente la productividad de la roca en Vaca Muerta, con mayores densidades de fracturas, longitudes de rama, distanciamiento de pozos, optimización de tiempos, etcétera, etcétera, de modo tal que hoy Vaca Muerta tiene niveles de productividad absolutamente comparables con el shale de Estados Unidos. Es también, y se comentó acá, tiene que ver con transición energética, el shale, una actividad de menos intensiva en nivel de carbono que el gas convencional. Eso también, digamos, ayuda en el proceso de transición. Y entonces lo que vemos es hoy una oportunidad de Argentina de, a través de una infraestructura construida, tenemos 4 gasoductos con Chile, un gasoducto con Bolivia, un gasoducto grande con Bolivia, un gasoducto con Brasil, una planta de generación de energía eléctrica con una planta conversora que nos conecta con Brasil, un equivalente de 2.000 megas, más o menos 10 millones de metros cúbicos. Y entonces hoy Argentina ya ha saturado la capacidad de producción, la capacidad de transporte, se están construyendo nuevos gasoductos, se está exportando nuevamente a Chile a niveles importantes, cerca de 8 millones y medio de metros cúbicos día, cuando hasta hace no poco era 0 ese valor. Y entonces ya se choca con los límites de la capacidad argentina y la apertura al mercado mundial es un hecho que debemos tratar de, digamos, de lograr con estas leyes que se están trabajando. Entonces creo que el mensaje que les traigo, y seguramente vamos a compartir más adelante con las oportunidades del LNG, y seguramente Pablo nos va a contar de la infraestructura que tiene Argentina que puede poner en valor. Hay una oportunidad muy, muy importante de poner en valor el gas de Vaca Muerta para colaborar con esta transición energética y, por supuesto, también ayudar fuertemente al desarrollo económico de la Argentina. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Pablo, por favor, y vamos a intentar hacer después una pregunta a cada uno, que tenemos un poco de retraso para el empiezo, pero creo vamos a tener tiempo para una pregunta a cada. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Gracias a ustedes que se quedaron hasta ahora. Gracias a la gente de Arpel por invitarme a participar. La visión que yo puedo compartir
está marcada por el rol que tiene TGN. TGN es la transportista troncal de gas que cubre la mitad norte de la República Argentina y desde cuyo sistema salen buena parte de las interconexiones regionales que acaba de nombrar Ricardo hace un rato. Entonces, lo que estamos viendo hoy en la Argentina son un conjunto de decisiones que contribuyen al proceso de descarbonización de otros países, pero que están marcadas principalmente por necesidad de desarrollo económico y de seguridad de suministro. Argentina tiene una demanda estacional, por el clima que tiene, que hace que en invierno estemos consumiendo una cantidad aproximada de 60 millones de metros cúbicos día entre importaciones de gas de Bolivia, importación de GNL que se regasifica y consumo de combustibles líquidos en generación, buena parte de lo cual es diésel importado. Con los precios que se vienen dando, estas importaciones han sido tanto un problema para las cuentas públicas porque el sistema tarifario no trasladó esos costos a los usuarios finales, como un problema de balanza de pagos. Entonces, las decisiones que se han venido tomando apuntan a resolver primero que nada ese problema y después brinda oportunidades para apalancarse en los procesos de descarbonización de los otros países de la región. En particular, digamos, una decisión que en este momento está en ejecución es la construcción de un nuevo gasoducto para ampliar la evacuación de gas desde Vaca Muerta hacia el resto del país. Se ha licitado un primer tramo del gasoducto denominado Néstor Kirchner, que permite evacuar 11 millones de metros cúbicos día adicionales para el próximo invierno. Eso está empezándose a construir en estos momentos. Se ha licitado una etapa de compresión que duplica esa capacidad con idea de que esté también en el año que viene. Está en proceso de elaboración de ingeniería la segunda etapa de ese gasoducto, que llevaría la capacidad a 39 millones de metros cúbicos día y lo conectaría con el sistema de TGN en el centro del país, en la provincia de Santa Fe. Y también las obras de reversión del gasoducto norte del sistema de TGN, que es un gasoducto que hoy transporta gas desde Bolivia hacia el centro del país. Se está elaborando ingeniería para hacer una reversión que permitiría llevar el gas que trae el gasoducto Néstor Kirchner hacia el norte para abastecer los consumos del norte del país. Eso ya dejaría una oportunidad de exportar fuera del invierno una cantidad de 2 a 6 millones de metros cúbicos variables según la demanda argentina para el norte de Chile o eventualmente inyectarlo a Bolivia para destinarlo al suministro de Brasil a través de la red existente. Nosotros lo que vemos es que estas obras atienden sustancialmente el abastecimiento interno de la Argentina, pero dejan una buena base para capturar nuevas oportunidades. Una oportunidad, que es la que mencionó Ricardo, es el desarrollo del GNL a gran escala. Son números muy grandes. El mercado es enorme como para que la Argentina pueda desarrollarse. Implica un horizonte de duplicar la producción de la cuenca en 10-15 años. Y el desafío en ese punto es, como él mencionó, poder articular la regulación, la contractualización y el financiamiento de decisiones que son significativas para la economía argentina, que tiene sus particularidades. Pero hay otra oportunidad que se puede desarrollar de manera más modular, que es la integración regional, optimizando la infraestructura existente. Después de estas obras que describí que abastecen el mercado local argentino, nosotros tenemos estudiado un proyecto para incrementar la capacidad de reversión del gasoducto norte en 10 millones de metros cúbicos día. ¿Y eso para qué sirve? Por la forma de la demanda de la República Argentina, una vez que se complete el gasoducto Néstor Kirchner, va a haber un excedente estructural fuera del invierno, 8 meses al año, de unos 20 millones de metros cúbicos día. Eso, para ponerlo en magnitud, es la mitad de lo que produce hoy Bolivia, es casi la totalidad de lo que ha consumido Chile en los momentos que Argentina exportaba más. Entonces, lo que nosotros vemos es la oportunidad de llevar ese sobrante estacional, que es previsible,
que es contractualizable, hacia el norte de Argentina y destinarlo, ya sea a volver a poner en valor toda la capacidad de generación que hay en el norte de Chile, que podría consumir unos 8 millones de metros cúbicos día, o inyectarlo al sistema boliviano, que ya está, que llega a San Pablo, y que para cuando esté completado el gasoducto de Kirchner, se estima que va a tener una capacidad de transporte ociosa, aún sin entregar gas a la Argentina, que permitiría llevar hasta 10, 15 millones de metros cúbicos día hacia Brasil. Entonces lo que vemos es que ese es el aporte que puede hacer Argentina a la descarbonización de la región. Bueno, tenemos algunos minutos. Voy a intentar hacer una pregunta por cada uno una vez que estamos en el fin del día y todos queremos pasar a la próxima parte por la noche. Me gustaría empezar, digo, Carlos, no llegamos a hablar tanto de Chile, pero es un país interesante. Me gustaría escuchar un poco de usted, cómo ves la perspectiva de nuevas centrales térmicas a gas, o en el contexto de transición, si sería posible no tenerlas o si van a ser necesarias en un contexto de phase out de térmicas a carbón, de generación renovable intermitente. ¿Cómo está a saber en Chile? Bueno, primero que nada, señalar que Chile, al no ser un país productor de hidrocarburos, tiene una producción muy limitada en el sur y destinada solamente a consumo local. El gas no cuenta con adhesión ciudadana como suele ocurrir en países que son potencias productoras, como es Argentina, que es el caso emblemático. En Argentina nadie se cuestiona sobre las bondades del gas porque los dan como un hecho a la causa. En Chile no es así. El gas es muchas veces puesto en la misma categoría que los otros combustibles fósiles y por lo tanto enfrenta el advocacy de la causa del gas es desafiante. Dicho eso, existe consenso en que el retiro del carbón de la generación eléctrica, que está comprometido en un acuerdo voluntario de las empresas que tienen estas unidades al año 2040 en un comienzo, eso fue el año 2018, pero el límite se ha ido adelantando y hoy en día hay acuerdo, consenso prácticamente transversal en que de aquí al año 2032 el carbón va a salir de nuestra matriz de generación, que a diferencia de varios de los otros países acá representados, es muy importante. El carbón hoy en día, más del 40% de la generación eléctrica en Chile es con este combustible y va a tener que ser reemplazado. A nosotros nos gustaría que fuese reemplazado solo por gas y nos gustaría que eso trajera como consecuencia mayores inversiones en generación con gas, pero es muy difícil que ello ocurra porque no hay señales regulatorias que aseguren el financiamiento de estas inversiones que requieren tiempos de inversión de orden de 15 años. Entonces, es muy difícil que sin señales regulatorias el gas tenga nuevas inversiones en lo que es generación eléctrica. Sin embargo, solo para concluir, existe un consenso cada vez más amplio en Chile, incluso por los gremios y por las empresas de energías renovables variables, que el gas es para ellas su mejor aliado, puesto que permite acelerar la salida del carbón y les permite una incorporación más masiva a nuestro sistema al dotarlas de la flexibilidad operacional que requieren. Entonces, estamos construyendo ese consenso. Nos gustaría además que esto fuera acompañado por señales regulatorias de la autoridad que viabilicen inversiones en capacidad de generación adicional, pero hasta el momento eso no ha ocurrido. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no vemos inversiones en nuevas unidades de generación, salvo que las condiciones regulatorias entregadas por la autoridad cambien. Vale. Gracias, Carlos. Miguel, me gustaría preguntarte, estoy de acuerdo que el gas será parte de la transición, como decías. ¿Cómo ves, por ejemplo, para Promigas la principal oportunidad que se crea la transición en Perú y Colombia para Promigas? Sí, muchas gracias. Promigas es una compañía muy comprometida con la transición energética. De pronto, para compartir brevemente
a nivel, digamos, nuestro interno, tenemos una meta de reducir en el alcance 1 y 2 un 50% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero hacia el 2028 y ser carbón neutro hacia el año 2040. Ya hemos, digamos, mencionado la importancia del gas natural. Yo creo que en el caso, bueno, y lo mencionó Luz Estela brevemente para terminar de pronto con algunas cifras de Colombia. Recientemente pusimos en operación una planta de hidrógeno en Cartagena, que creo que es de las primeras en Sudamérica, con el fin de ir generando las condiciones para tener un gas natural aún más verde, con estas primeras pruebas que estamos haciendo en Colombia, lo que muestra, digamos, el compromiso y el interés de la compañía en transitar en ese camino. Con respecto a Perú, lo mencionaron, se requiere una hoja de ruta particular. Yo coincido en que estas hojas de ruta deben ser propias de cada país, teniendo en cuenta sus recursos, sus fortalezas, sus debilidades, sus particularidades. No es salir corriendo a hacer algo porque lo está haciendo Estados Unidos, porque lo está haciendo Argentina, porque lo está haciendo Colombia. Debe ser propio de cada país. Y en el caso peruano, el gas natural tiene un rol supremamente importante, es un recurso abundante. Tenemos unas reservas superiores a los 25 años. Además es un combustible económico, es un precio regulado. A mí me sorprende mucho cómo uno en Perú hoy actualmente solo produce el 25% de los combustibles líquidos que necesita, el 75% es importado, que además le toca al gobierno subsidiar esos combustibles líquidos. Entonces, le cuesta a uno mucho creer por qué no hay una decisión y una acción en el sentido de promover mucho más el gas natural a nivel vehicular y, por supuesto, a nivel residencial. Hoy estamos transitando en dos avenidas muy claras en ese sentido. Recientemente vamos a poner en servicio las primeras 2 estaciones de GNL vehicular en Perú, en el norte, lo que va a permitir ya generar las condiciones para que el transporte de carga pesada, que es uno de los sectores que precisamente contamina más el medio ambiente, pueda pasarse al gas natural y crear un corredor verde. Y segundo, está en trámite en el Congreso una ley que es la 679, lo que busca es crear una tarifa nivelada para generar un precio mucho más competitivo en el norte y el sur del gas natural, similar al que tiene hoy Lima y Callao, que nos permita ser mucho más competitivos y que las cifras de usuarios, de clientes residenciales y el tema de GNV se duplique con facilidad. Estamos comprometidos en eso. Una reflexión final, si me permites, como sector. Yo creo que es muy importante que nosotros como sector revisemos mucho cómo nos estamos comunicando con nuestras audiencias, llámese gobierno, llámese reguladores, comunidades, clientes, etcétera. Si nosotros queremos que el gas natural continúe siendo o teniendo un rol clave en esta transición, debemos mejorar mucho nuestra comunicación y ser mucho más claros. Hace un par de meses estaba escuchando un alto directivo de una de estas petroleras norteamericanas más grandes del mundo, donde con cierta frustración él mencionaba pues que le gustaría usar mucho más el gas natural, pero mencionaba un tema que me llamó la atención. Decía, nosotros tenemos 18,000 ingenieros en la empresa y no hemos sido capaces de enviar el mensaje. Y yo creo que ahí el mensaje un poco es, de pronto entre los ingenieros que hacemos parte, que somos la mayor parte de esta industria, podemos entendernos muy bien entre nosotros, pero no hacia afuera. Tenemos que mirar y tener también otros perfiles, otro tipo de cargos y de funciones en nuestras empresas que nos permitan comunicarnos mucho mejor, entender mucho mejor a las comunidades, a nuestros clientes, con el objeto de que podamos transitar en estas nuevas en este nuevo horizonte y en esta nueva realidad que tenemos. Entonces, los invito a que reflexionemos sobre eso, porque sí tenemos que trabajar en ese sentido para que podamos tener al gas natural como un actor muy importante en los próximos años. Gracias. Luz,
Para ti me encantó el punto en que decía que la transición tiene que ser pensada en las personas y justa y ordenada, ¿no? Y el gas es un caso de combustible económico, disponible y clave para la descarbonización. En este contexto te hago la misma pregunta que hice a Miguel. ¿Cómo ves la principal oportunidad en Colombia hoy para dentro del contexto que decía, para que Colombia explore la transición como una oportunidad? Y yo creo que hay que adicionarle a ese concepto inicial algunos conceptos adicionales que coyunturalmente estamos obligados a considerar. Y yo quiero decir que, como lo mencionaba Silvi, que también lo mencionó Miguel, las transiciones energéticas tienen que ser trazadas al ritmo de cada país. ¿Eso qué quiere decir? Atendiendo sus propias condiciones, sus propias necesidades, sus propias oportunidades y desafíos. Y voy a hablar dos cosas puntuales en relación con Colombia, como para poderles contextualizar. Esta mañana alguien mencionaba que el total de las emisiones de gases de efecto invernadero son alrededor de 49.000 millones de toneladas de CO2 equivalente promedio anual. De ese total, Colombia solo emite 271 millones de toneladas de CO2 equivalente anual, eso equivale al 0.54% del total de emisiones del mundo. Pero en cambio tenemos 9.2 millones de personas en estado de pobreza, pero en cambio tenemos 1.7 millones de familias que todavía cocinan con leña, por supuesto, contribuyendo a generar deforestación, salud pública, enfermedades asociadas a la respiración de humo y por supuesto también mala calidad del aire. Entonces, en el contexto colombiano nosotros somos muy pequeños en el total de emisiones, probablemente países más desarrollados, como lo mencionaba y como lo he venido conversando con el doctor Zamora hoy, son mayores emisores y deberían hacer también esfuerzos mucho más grandes. Y la segunda condición de Colombia es que nuestra matriz de generación eléctrica es también una matriz realmente limpia. Normalmente, en promedio, el 70% de la generación eléctrica en Colombia proviene de fuentes hídricas. El 30% es térmica, carbón y gas. Pero en esta época de lluvia, que estamos en una ola invernal que ha causado desastres, estamos produciendo energía eléctrica casi al 88-90% proveniente de agua. Entonces, nuestra matriz de generación eléctrica ya es limpia y esas son consideraciones puntuales del país que se deberían tener en cuenta en el momento en el que el gobierno, junto con el Congreso y los actores principales, decidamos trazar cómo es la ruta de la transición energética en los próximos años. Y ahora agreguemos conceptos del contexto global y el primero es seguridad energética. Alguien mencionaba en alguno de los paneles anteriores, claro, la coyuntura en Europa nos lleva a pensar que la transición energética también tiene que mantener la seguridad de cada uno de nuestros países. Yo mencionaba que nosotros éramos autosuficientes, luego nosotros deberíamos mantener esa autosuficiencia porque eso inclusive nos permite alejarnos de las fluctuaciones de los precios internacionales del gas natural que tendrían un efecto inmediato en el incremento de la tarifa del servicio público de gas natural en Colombia. Como nosotros no exportamos y no importamos para el consumo de hogares, la molécula del gas que se negocia en Colombia, el precio se forma en el mercado local, entre los productores y los industriales y entre los productores y los distribuidores de gas natural. El promedio de negociación es $5 por MBTU. Si miramos hace un mes, no sé, referencia a Holanda era $81 por MBTU, el primer semestre del año llegamos a $70 por MBTU, en Colombia el promedio siguió siendo $5 por MBTU. ¿Por qué, desde el punto de vista de política pública, perder digamos, ese privilegio que tenemos hoy, no continuando manteniendo, por ejemplo, la exploración de hidrocarburos y aprovechando ese recurso que tenemos disponible? Y otros dos conceptos que quisiera agregar, que yo creo que también debemos considerar en América Latina, es que con ocasión de la guerra, no solo tuvimos problemas de inflación, sino también de inseguridad alimentaria. No podemos desestimar
que Rusia era uno de los principales productores, por ejemplo, de urea, gracias a que uno de los principales productores de gas natural, Colombia, por ejemplo, importa el 70% de sus fertilizantes, entre urea y otros tipos de fertilizantes. ¿Por qué no aprovechar la disponibilidad de gas natural que tenemos en casa para poder ser autosuficientes en la producción de fertilizantes? Y es un mensaje tal vez también para América Latina, que tiene condiciones similares a las de Colombia, con el ánimo así de abaratar, digamos, los costos de los alimentos y en algunos casos luchar contra el hambre, que es casi uno de los grandes problemas que nos aquejan. Y el tercero, ya para terminar, en materia de desigualdad y de cierre de brechas de desigualdad, por supuesto, el desafío que tenemos en Colombia es grande en cuanto que aún hay familias que cocinan con leña, y sustituir leña, por supuesto, reduce pobreza energética en la medida que tienes acceso a un servicio público, reduce pobreza de tiempo, principalmente en mujeres y familias que tienen que ir a cortar la leña para poder cocinar, y por supuesto libera capacidad de pago para cubrir otros bienes y servicios básicos. Recordemos además que, para cerrar, en materia de movilidad sostenible, para darles un contexto, del total de las emisiones de Colombia de gases de efecto invernadero, el 12% proviene del sector transporte. Entonces, ¿por qué no la política pública se enfoca en tomar medidas de corto y de mediano plazo que permitan reducir esas emisiones? Y yo creo que hacer renovaciones, en el caso de Colombia, y veo que también en el caso de Perú, de flota de vehículos de transporte de carga pesada y de buses, yo creo que es una solución inminente para poder atacar el verdadero enemigo, que son las emisiones y no el desarrollo de las actividades económicas. Gracias, Luz. Voy a pedir a los otros que sean cortos en las respuestas por el tiempo, pero Silvi, me gustaría preguntarte, escuchamos que de países como Perú que importan derivados de petróleo que podrían ser reemplazados por gas, la lena, en Colombia, que también tiene un perfil de emisiones peor que el gas. De Brasil escuchamos de usted que tenemos un contexto favorable y que la matriz que tenemos hoy es objetivo de otros países. Quiero quedar en el mismo tema de oportunidad. ¿Cómo ves en Brasil entonces las oportunidades que existe todavía de oportunidad para avanzar más, mismo teniendo Brasil este contexto más favorable? Sí, creo que en Brasil tenemos sí oportunidades para el gas natural. Partimos de un nivel bastante bajo, que es el 12% de la matriz, y todavía hay en la generación de energía eléctrica para garantir la seguridad de suprimiento de la energía eléctrica. Cuando ya tuvimos varios ciclos de muy poca agua en los reservatorios hidrológicos y tuvimos que despachar todas las térmicas a gas y otras, y no fue suficiente. Así que creo que tenemos que continuar como industria a fomentar el uso del gas en la generación eléctrica en el país, para que las fuentes renovables puedan desarrollarse. En la industria todavía hay espacio para más penetración del gas natural, probablemente en áreas donde no llega todavía. Entonces hay que hacer un esfuerzo de creatividad para llegar de manera, que el gas llegue de manera más barata a esos lugares que generalmente están lejos. Y en este sentido hay varios proyectos de Small LNG, que llevan de camión. Antes era el gas comprimido, ahora es GNL, la tecnología evolúe hasta industria que no estarían conectadas a los ductos de transporte y distribución de gas. Y creo que también hay una oportunidad en Brasil, a pesar que hay ya en Brasil una parte de los combustibles es renovable porque es etanol, pero en el transporte pesado creo que hay una posibilidad también de usarse gas natural o GNL. Entonces creo que son estas los direccionadores de las oportunidades en Brasil. Gracias, Silvi. Y pasando entonces a Ricardo y Pablo, voy a hacer una pregunta por Argentina. Ustedes pueden compartir la respuesta.
El caso de Argentina con la posición central en Cono Sur para conectarlo a los vecinos. Me gustaría escucharles por la oportunidad de Vaca Muerta como un World Class Resource, con un rol de gas que hablamos en general en la región. ¿Qué oportunidades tienen y desafíos para incrementar las ofertas? Por Ricardo, tal vez por Pablo, de la posibilidad de reversión del gasoducto del norte que podría enviar gas a Bolivia y mismo a Brasil. ¿Cómo están a ver la oportunidad de integración desde Vaca Muerta hasta la exportación a los vecinos y la integración regional en Cono Sur? Ok, bueno, muchas gracias. Como había comentado, digamos, Argentina está en un proceso claro de expansión de producción de gas con las ampliaciones de los ductos. Pablo va a complementar esto que tú mencionas de la reversión del gasoducto norte, que es muy importante para Argentina. Digamos, no quiero dar por ejecutada la integración regional y la exportación regional porque hay muchas cosas que faltan resolver, pero te diría que hay un convencimiento absoluto, ya están puestas en presupuestos y buenas partes están, digamos, en ejecución, o sea que creemos y estoy confiado de que va a ocurrir. En lo que les quiero compartir, que es el proyecto de gas licuado, ahí estamos trabajando, como les decía, en esa ley marco. Me gustaría compartir algunos números con ustedes y acá compartir alguna de la experiencia de Tecpetrol. Tecpetrol en el año 2017, con el desarrollo del no convencional, emprende el desarrollo de su área de Fortín de Piedra, y cuando encuentra la oportunidad y la señal del mercado adecuada, sumado a la necesidad de gas en Argentina, en aproximadamente 18 meses desde Greenfield desarrolla un yacimiento de 0 a 17 millones de metros cúbicos con una inversión aproximada del orden de los 1.800 millones de dólares. Hoy ese yacimiento está produciendo 21 millones de metros cúbicos, es el yacimiento de gas más grande de la Argentina como simple yacimiento. Para que tengamos referencia, produce el 50% de lo que produce toda Bolivia. Y está desarrollado en el orden de un 25-30%. Y entonces estamos trabajando muy activamente en poder hacer un proyecto de licuefacción y exportación de gas, empezando con un proyecto probablemente de 4 o 5 millones de toneladas. Estaríamos hablando, como les dije antes, de 4 o 5 TCFs en 20 años. Y Argentina tiene oportunidad y tiene varios operadores de gas ahí en el play de Vaca Muerta. Estamos hablando de inversiones del orden de los 1.000 millones de dólares por cada millón de toneladas y estamos pensando, al igual que como pensamos y pudimos ejecutar en aquel momento en el yacimiento de Fortín de Piedra, que con la tecnología adecuada, que podría ser la tecnología modular tipo plug and play de liquefacción versus el stick build que toma más tiempo, podríamos estar hablando de un proyecto en 3 o 4 años de tener a Argentina ya liquefactando y exportando gas a ese ritmo. Y entonces estamos trabajando rápido en el marco legal, pero también moviéndonos técnicamente, viendo las tecnologías para poder hacer efectivo ese proceso. Está Tecpetrol y hay varias otras empresas que están también viendo, porque esto es una oportunidad para Argentina. Piensen que Argentina este año, entre subsidios e importación de energía, gastó unos 14.000 millones de dólares, que no tiene muchos dólares, y estamos pensando que tan pronto empiece la exportación, se complemente la producción y la demanda nacional, empiece la exportación regional y haya un pequeño proyecto del LNG, estaremos con un saldo de exportación sumado al del petróleo, que no es tema de hoy, pero que también está ocurriendo en Argentina, ya es neto exportador de petróleo. Estamos hablando de una balanza comercial positiva del orden de los 15.000 millones de dólares por año, solo en gas y en petróleo, con un pequeño proyecto del LNG. Pasamos de una balanza deficitaria de barra subsidio del orden de los 14.000 a un superávit de 13.000 a 15.000 millones de dólares. Esto es sumamente relevante para Argentina. El marco de la transición y el contexto mundial, digamos, son vientos favorables para este desarrollo en Argentina y creemos que vamos a poder capitalizar esta oportunidad. Muchas gracias. No quiero tomar mucho tiempo, pero creo que la oportunidad de relación del gasoducto norte e integración regional, que tiene algún cero menos que el GNL, pero que no deja de ser un aporte importante para la balanza de pagos de Argentina, el orden puede ser de 1.000 millones de dólares por año.
tiene una agenda local que es primero resolver el abastecimiento local, como hemos dicho, algo que se puede pensar que puede estar resuelto para 2024. Tiene una parte regulatoria que implica reconfigurar todos los contratos de abastecimiento de todo el norte del país para que compre gas de Vaca Muerta y la cadena de transporte que eso conlleva. Y eso nos da el tiempo para desarrollar el esquema regulatorio y contractual para pensar en volúmenes mayores de exportación a países limítrofes. O sea, si queremos apuntar a abastecer demanda en Brasil, que hay gente interesada, hablamos con actores que están viendo esto con interés, o sea, tenemos que pensar cuál es el marco regulatorio en Bolivia para el tránsito de gas. Tenemos que lograr que la demanda y la oferta tengan contratos compatibles con el desarrollo de infraestructura que hay que hacer, que no es tan significativa, pero que requiere un plazo de repago respetable. Pero la ventaja es que es algo que, como está montado en infraestructura existente, se puede hacer de manera modular. O sea, no hay que tomar decisiones gigantescas de inversión de una sola vez, sino que se puede construir, o sea, una vez construida la regulación, se puede construir el desarrollo de demanda paso a paso, y eso entendemos que es algo que facilita la realización de esto. Y lo otro que quiero destacar es que si bien Argentina tiene una agenda propia de descarbonización y transición energética, lo que podamos hacer en términos de ayudar a la descarbonización de Chile o de los otros países va a tener un impacto global mucho mayor que la propia agenda de Argentina. Entonces ese es un punto, creo que el principal aporte que puede hacer Argentina a la descarbonización regional es contribuir con los países vecinos. Bueno, muchas gracias. Escuchamos de todos. Me gustaría también agradecer a la audiencia que estuvo conosco hasta ahora. Muchas gracias y seguimos disponibles para preguntas y respuestas después del fin de la sesión. Gracias y buenas noches. Gracias a Arpel una vez más por la invitación. Es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias al señor Roberto Ferreira Acuña por haber moderado tan impecablemente este panel de expertos. Los invitamos para tomar la última foto del día de hoy. Hemos llegado al final. Muchísimas gracias por este primer día de la conferencia Arpel 2022 aquí en el Hotel Westin en Lima, Perú. Anunciarles que la actividad de mañana miércoles 16 comienza a las 8:30 de la mañana en punto. Les rogamos acercarse con la suficiente antelación para comenzar puntualmente justamente y así poder desarrollar el cronograma de la agenda. Muchísimas gracias. Una servidora, Carla Palacios Pasapera. Pasen una linda noche.